Bienvenido a esta inmersión que vamos a hacer hoy. Tenemos un texto breve, pero de una intensidad notable. Se titula Uchal, aborto de bruja, y lo firma un tal Thompson. Lo que describe es, una dinámica de acoso escolar muy cruda. Y el autor la sitúa en un sitio concreto, un colegio católico. Así que nuestra misión hoy, si queréis, es desgranar esto, ver quiénes son los personajes, qué pasa, cómo lo cuenta, el lenguaje que usa, y el final, que también tiene tela. Vamos a meternos en esa crueldad, en esas etiquetas tan bestias y en las consecuencias que narra el texto. A ver, el arranque ya es potente. Dice directamente: la crueldad en los cursos, en especial de colegios católicos. Pim, pam. Y enseguida, los dos personajes clave: Claudio Uchal, la víctima, y Memo Salinas, el acosador. Y mete una frase un poco general, pero que ya te pone situación, ¿no? Molestar a seres que no tienen cómo defenderse. Sí, la verdad es que va muy al grano. Y lo de colegios católicos, es un detalle que elige poner ahí desde el principio. Claro, sin más información pues no sabemos la intención final, pero sí podemos ver el efecto que busca, ¿no? Quizás crear una atmósfera o sugerir algo sobre ese entorno y el tipo de abuso. No sé, es un elemento fuerte para empezar. Y la frase sobre los seres que no tienen cómo defenderse, pues eso deja clarísimo el desequilibrio, la vulnerabilidad. Sí, totalmente. Víctima y verdugo, clarísimo desde el inicio. Y a partir de ahí, describe el acoso de Salinas a Uchal como, sin parar. Dice que buerbeaba a más no poder. Una expresión muy coloquial, ¿verdad? Muy gráfica, sí. Pero donde se para de verdad es en los insultos. Son tremendos, muy específicos. Exacto. Es que eso es lo que llama la atención, ¿no? Los insultos en sí. Aborto de bruja, demonio, engendro de Belcebú. O sea, no son los típicos insultos, no sé, de una pelea de patio de colegio normal y corriente, o no todos. Tienen una carga, muy oscura, religiosa, supersticiosa, casi medieval, diría yo. Totalmente. Suenan anacrónicos, ¿verdad? Como de otra época o de un imaginario muy particular. Justo. Y ahí está lo interesante, ¿no? ¿Por qué elige esas palabras? Aborto, engendro, parecen ir a la raíz, a negar la propia existencia de Uchal, su derecho a estar ahí. No atacan algo superficial, ¿sabes? Van a deshumanizar. A aniquilarla simbólicamente. Eso es. A presentarlo como un monstruo, una aberración, y quizá, quién sabe, si hay una conexión buscada con lo del colegio católico. Esa resonancia, ¿no?, entre el sitio y el tipo de insulto, con esas connotaciones. Podría ser, sí. El texto no lo dice, pero la conexión está ahí, ¿verdad? Está ahí. Y la elección de esas palabras tan cargadas, pues subraya la brutalidad de la situación. No es un acoso cualquiera. No. Es que el lenguaje aquí busca hacer daño de verdad, ¿no? Expulsar, ahuchar de la categoría de normal, de humano. Y así, claro, desde la lógica del acosador, pues se justifica seguir y seguir. El lenguaje crea esa realidad donde Uchal es despreciable. Pero el texto dice algo importante sobre Uchal, que no se dejaba amilanar. Y cuenta un momento concreto donde explota. Reacciona físicamente contra Salinas. Y otra vez, el lenguaje es súper directo. Le sacó cresta y media. Sí, ese es un punto clave en la dinámica que describe. Uchal responde. Agresión verbal, agresión física. Y lo interesante es cómo cuenta el texto la consecuencia de eso. Sí, dice que el escarno sirvió para que Salinas lo dejara de molestar por un tiempo. O sea que la violencia de Uchal funcionó Funcionó, sí, al menos temporalmente. para parar el acoso. Eso es. La narración es muy causa-efecto, ¿no? Insultos, reacción violenta, parón del acoso. Y fíjate que el narrador no juzga, no dice hizo bien o hizo mal al pegar, solo describe el hecho y el resultado. Una pausa en el acoso. Claro. Entonces, podríamos leer ahí que el texto valida esa reacción como la única salida en esa situación tan bestia. Hombre, es una lectura posible, sí, por cómo lo presenta. Muestra que la violencia paró el acoso, no da alternativas, no la condena. Podría sugerir, quizás sin querer, pero por omisión, que en esa situación límite era la única forma de conseguir un respiro. Describe un mundo donde manda la fuerza bruta, ¿no? Y la reacción de Usal se mete en esa misma lógica. Violencia genera violencia y, reequilibra temporalmente.
Pero solo temporalmente, como decías, porque el texto sigue. Claro. Dice, pasado un periodo, volvieron los insultos. La tregua se acaba. El acoso vuelve. Y justo después de decir esto, el texto da un salto mortal narrativo. Nos cuenta qué pasa con Salinas al final. Sí, aquí es donde la cosa se pone, bueno, más impactante todavía, yo creo. Justo después de decir que vuelve el acoso, suelta. ¿Será justicia divina, ya que Salinas falleció? Uf, esa frase. Será justicia divina. Es una afirmación súper categórica, ¿eh? Y en este contexto. Tremenda. No dice quizás fue, se podría pensar. No. Afirma. Será justicia divina. Sí, sí, es una interpretación directa, sin fisuras, de la muerte de Salinas. El texto conecta causa y efecto de forma moral. Acosaste, mueres por justicia divina. Y no lo presenta como una opinión del narrador, ¿eh? Casi como un hecho dentro de la lógica de la historia. Wow. La muerte del agresor como un castigo de arriba por lo que hizo. Claro, esto le da un marco moral a toda la historia muy definido, ¿no? Cierra el círculo de Salinas con un juicio final. Exacto, esa frase condensa una visión muy concreta de la justicia. La muerte de Salinas no es casual, no es una enfermedad, un accidente, es justicia divina. Le da un sentido específico a esa muerte y lo condena por lo que le hizo a Uchal. No hay redención posible en esta versión. Y claro, esto refuerza la posición de Uchal como víctima que indirectamente ve cómo se restaura un orden moral. Madre mía. Plantea preguntas sobre quién narra esto y qué mensaje quiere dar sobre las consecuencias de portarse mal, ¿no? Sí. Y en contraste total con este final para Salinas, tan cargado, nos da una pincelada del futuro de Uchal, de la víctima. ¿Qué nos dice de él? Pues el final para Uchal es muy distinto. Primero, suelta un comentario sobre su físico, que puede parecer raro. Uchal no es una belleza. Y justo después lo contrasta con lo que consiguió en la vida. Sin embargo, se tituló de médico y tiene una familia normal. Es curiosa esa estructura, ¿verdad? Primero lo físico, casi como un eco de las burlas, ¿no? O como diciendo que no encajaba. Y luego, una vida adulta de éxito y estabilidad. Sí, el contraste es muy claro. Parece una historia de superación, ¿no? O al menos de conseguir una vida, pues eso, convencional, respetable, a pesar de todo. Lo de no es una belleza. ¿Por qué lo dice? Quizá para subrayar que su valor no está en lo superficial, ¿no? A diferencia quizá de las razones del acoso. O para reforzar la idea de que, aunque no cumpliera esos cánones, consiguió construir una vida plena. Médico, familia, normal. Entiendo. Entonces, el relato cierra casi como con una moraleja, ¿no? El malo recibe su castigo, justicia divina, y la víctima, aunque marcada, logra el éxito y la normalidad. Exactamente. Traza dos caminos opuestos y con mucho significado moral. Para Salinas, la muerte como castigo. Para Urshal, la resiliencia que se ve en esa vida normal y exitosa. Esa normalidad, familia, trabajo, es como el final feliz, la superación del trauma. Es una narrativa que cierra todo de forma muy ordenada, conclusiones claras sobre el bien y el mal en este pequeño mundo. Vale, pues hemos recorrido el fragmento. Hemos visto ese acoso brutal, los insultos tan específicos, Deshumanizadores, sí. la reacción violenta de Ushal, el parón temporal, cómo vuelve el acoso. Y esos destinos finales tan opuestos y tan juzgados, ¿no? Muerte como justicia divina para uno, vida normal y de éxito para el otro. Si intentamos sacar las claves, ¿qué dirías? Pues a ver, primero, la potencia del lenguaje para herir, esos insultos tan cargados. Segundo, cómo presenta la violencia de Ukial como algo que funciona, aunque sea temporalmente, sin juzgarla en ese momento. ¿Cierto? Tercero, ese juicio moral final y externo, lo de la justicia divina, para explicar la muerte del acosador. Le da un sentido muy concreto. Y cuarto, cómo define la superación de la víctima, conseguir la normalidad, ¿no? La profesión, la familia, como prueba de resiliencia. Son conclusiones muy directas las que da el texto. Casi una fábula oscura sobre el bullying, ¿no? Sí, tiene un poco de eso, la crudeza y la simpleza con la que atacamos la causa-efecto moral. Es muy llamativa. No se mete en psicologías complejas ni en circunstancias. Es muy lineal. Acosas, mueres por justicia divina. Eres acosado y aguantas, triunfas en la vida normal. Deja poco margen a la duda, ¿verdad? Sobre el significado de cada cosa. Exacto.
Y eso nos lleva a pensar, ¿no?, en el poder que tiene una narración para enmarcar las cosas, para decir quién es culpable, quién tiene mérito, qué significa cada cosa. Este texto lo hace de forma súper explícita. La muerte de Salinas no es casual, es justicia. La vida de Uchal es la normalidad como recompensa. Y nos deja reflexionando sobre esa visión tan cerrada. ¿Es una simplificación para mandar un mensaje claro o refleja una forma particular de ver el mundo? El impacto del texto está ahí, en esa capacidad de dar una versión tan moralmente resuelta de algo tan complejo como el acoso. Y quizás, para darle una última vuelta, si el texto no nos guiara tanto con eso de la justicia divina y la vida normal, ¿qué otras lecturas podríamos hacer? ¿Cómo cambiaría la historia si hubiera más incertidumbre sobre por qué murió Salinas o qué significa realmente la vida adulta de Uchal? Es algo en lo que pensar, ¿no?